Hola, buenas noches a todas y a todos y gracias por darse cita a este programa de Repensarse. Hoy, 30 de marzo de 2021, el tema a tratar de hoy es Esmeraldas, el peligro de la historia única, no sin antes desearle éxito y bendición en el transcurso de semana. Eh, Presentaremos a los ponentes. Tenemos a la docente e investigadora de la educación intercultural, estudios de género, racismo y diálogo de saberes, doctora de educación PhD, línea de investigación en estudios interculturales en educación UNED. Bienvenida, Fagmi Tubay Zambrano. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Sander, y a todos quienes hacen este medio. Gracias a ti por aceptar la invitación. Con gusto. También damos la bienvenida al dueño y redactor de la revista Punto de Vista con Voz Propia. Es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeralda, jubilado en el área de docencia a nivel colegio. Bienvenido, Antonio Cañizares. Buenas noches a todos los compañeros, panel. Buenas noches y gracias por la invitación. Nuestro siguiente ponente, Alba, no pudo estar aquí por un tipo de estudio, pero dice que apenas salga la reunión se conecta. Damos paso al siguiente ponente, que es Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias a todos por la invitación. La temática es un minuto por persona para cada intervención y un minuto por cada contrapregunta. Somos por Facebook Live, el en vivo. Si tienen una pregunta, la pueden empezar para... Tenemos problemas de audio, por favor. Tenemos problemas de audio. ¿Escuchan? ¿No se escucha? Estimado Sander, sí escucho. Ayer. Yo escucho perfectamente. No sé si habla ahora Sander para ver. ¿Me escuchan ahí? ¿Todos? ¿Todas? Sí, ahora sí. Creo. Tiene Ahí que subir estamos. un poco más el tono de la voz, estimado Sander. De acuerdo. La palabra está suelta. Iniciamos. Los cimarrones y las cimarronas de las costas del Pacífico son nuestros héroes y nuestras heroínas. Desde sus actos de resistencia alimentan nuestra memoria y nos dan esperanza. Para seguir resistiendo en estos tiempos de neoliberalismo esclavizante. Cultura colectiva. Conocer y escuchar la historia de la diáspora cimarrona, el éxodo de nuestros ancestros, es tener viva en nuestra mente y corazones la lucha tenaz de cada uno de ellos y ellas por nuestras libertades. Tener viva el patrimonio de la resistencia de nuestros ancestros. Estimado Jorge, ¿cómo se debe defender nuestra memoria colectiva? ¿Me escuchan? Sí, solo que en la última parte no se escuchó a quién iba dirigido, creo, y se escucha algo entrecortado también. Creo que eso está dificultando que entendamos. ¿Me escuchan ahí?
Suelte la palabra, Sander. No me escuchan, es que escuchan todos y todas. Hola, estimados. Yo sí le escucho perfectamente. Bueno, le preguntaba a Jorge cómo se debe defender nuestra memoria colectiva. ¿Cómo? ¿Iba para mí la pregunta? Disculpen. Sí, Ay, no, es que ¿cómo no se, estaba... cómo se debería Sí. defender nuestra memoria colectiva? Bueno, la memoria colectiva, ¿cómo se debe defender? Eso es una pregunta sustanciosa, ¿no? La verdad que... sí se me escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, fuerte y claro. Ah, ok, buenísimo, no, porque aquí sí me llegaba súper mal el sonido, ahora parece que se está regulando. No, bueno, la memoria colectiva, o sea, se puede, desde un punto de vista, en primer lugar, institucional, ¿no? Es verdad que el trabajo, digamos, a nivel, no sé, más espontáneo, a nivel popular, hay que reivindicarlo, ¿no? A través de múltiples intervenciones. Creo que las instituciones, la universidad, no sé, desde las alcaldías, desde todos los foros en los que sea posible, por supuesto. No, ¿cómo decirlo? Muchas veces queremos situarnos en una posición así como muy heroica, muy sentimental, muy romántica, de quedarnos en los márgenes. Yo creo que no. Creo que hay que intentar, permítanme la expresión, asaltar las instituciones, ¿no? Porque no nos engañemos, ¿no? Desde la oficialidad es donde se mejor. Es decir, no podemos hacer que las peores personas sean las que manejen la narrativa oficial, ¿no? Porque, bueno, ya habrán leído a Walter Benjamin casi todos, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Y decía Walter Benjamin, ¿no? Y ya rápidamente les dejo la palabra a ustedes, ¿no? Pero Walter Benjamin, ¿no? Aquel filósofo alemán, bueno, era un marxista ortodoxo, ¿no? Pero decía una cosa muy bonita, decía, bueno, la historia la escriben los vencedores, y cuando eso sucede, los muertos mueren dos veces, decía él. O sea, las víctimas de la historia, los excluidos, los siempre olvidados, los marginados, los explotados, son derrotados una vez, pero cuando los olvidamos, mueren una segunda vez. O sea, Walter Benjamin decía, si dejamos que el relato lo sigan hegemonizando los vencedores, las víctimas habrán muerto dos veces. Cuando murieron en el mundo real, y ahora, cuando las olvidamos, las estamos matando dos veces, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, el relato de ustedes, esta intervención, a través de las redes, es intentar construir narrativas alternativas, ¿no? Pero por supuesto la universidad es un foro primordial, en fin, hay que dar la batalla en los medios de comunicación. Lo que pasa es que los medios de comunicación están dominados por las élites y es difícil intervenir ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay que resistir desde todos los foros. Gracias por tu intervención, Jorge. Mi estimada Fanny, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo se debería defender nuestras memorias colectivas? Bueno, yo también creo que es un tema complejo y que tiene varias dimensiones. Primero, una dimensión muy colectiva, pero también tiene una raíz muy individual también, ¿no? A nivel de subjetividades, por así decirlo. El reto está en poder transformar todos esos sitios que mencionaba Jorge anteriormente y a partir de eso empezar a reconstruir historias, a recuperar narrativas, a recuperar voces, visiones que no están
presentes a nivel social. Por ejemplo, en el campo de la educación, me refiero en Ecuador, básicamente, y quizás hablo no de Ecuador, sino de algunos sitios en los que he trabajado y que conozco muy de cerca, y a lo mejor esa realidad difiere mucho de otras realidades, de muchas realidades que atraviesan a la sociedad ecuatoriana. En educación, el currículo está permeado por una visión que está muy alejada de la realidad y que está muy alejada también de la recuperación de la memoria, que está muy alejada de la inserción de estas voces, de estos saberes que son muy periféricos a nuestro contexto y que no están incluidos. Entonces, todo esto juega un rol importante, creo, a la hora de hablar de una memoria colectiva, porque yo siento que los esfuerzos que se hacen, por lo general, son esfuerzos que no siempre avanzan de la manera que quisiéramos, y eso se debe que también hay una desarticulación. Por ejemplo, el Estado plantea una cosa, luego los movimientos sociales plantean otra en base a sus necesidades, y nunca se llega a tener un acuerdo. Entonces, lo ideal sería, no sé, quizás me refiero a temas de género, ¿no? Hace poco conversábamos con una colega y hablábamos de la importancia, bueno, se hablaba del, de, del lugar que ocupa la mujer en la educación superior en el Ecuador, pero hablábamos también que no solamente es un tema que debe de permear a nivel de las mujeres que estamos dentro de la academia, sino que es necesario que nos unamos con los movimientos activistas, con otros colectivos de género, con otras instituciones para poder avanzar en algo, porque de lo contrario, y lo mismo pasa con la memoria colectiva, ¿no? Yo soy de una provincia de Manabí, donde se habla mucho de una tradición cultural que suele ser un poco peligrosa, más allá de lo bonito, de lo romántico, de lo que siempre se ha hablado. Entonces, siempre esas cosas son importantes, pero también hay que analizarlas y reflexionarlas para ver de qué manera contribuyen a mejorar la sociedad que tenemos, porque ese es el objetivo, quizás hacer una recuperación de la memoria colectiva, pero para poder mejorar la sociedad, para poder transformar aquello que sigue siendo desigual y que de alguna u otra manera el Estado no está garantizando. Entonces, a mí me parece que es un avance muy importante lo que se hace a nivel de movimientos sociales, ¿no? Que por esa línea quizás soy más participativa. Gracias por tu intervención, Fanny. Mi estimado Antonio, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo se debe defender las memorias colectivas? Bueno, la memoria colectiva, cuando hablamos de la memoria colectiva, hablamos de un proceso de recuperación de la misma, y cuando hablamos de la recuperación, entramos en el campo de que esta memoria puede ser recuperada desde el punto de vista, desde dos vertientes, digamos. Desde el punto de vista de investigadores que responden a los intereses de los excluidos, de los sectores mayoritarios excluidos en una sociedad clasista, y de otro lado recuperar la memoria histórica a partir de una metodología que signifique interpretar los hechos y sistematizar los mismos en función de los intereses de las élites o de los grupos dominantes, los grupos que mantienen el poder económico y político en una nación determinada, y en el caso concreto de nuestro país. En el caso nuestro, y particularmente de la provincia de Esmeraldas, la recuperación de la memoria histórica, nosotros le hemos dado mayor vigor a partir del proceso de conmemoración del bicentenario de la independencia. Los historiadores oficiales, al recuperar la memoria histórica, como dijo el primer interviniente, colega, compañero de panel,
aparecen, la historia se escribe a partir de los vencedores. La historia de la provincia de Esmeraldas, en este proceso de recuperación de la memoria histórica, de la memoria colectiva, precisamente parte de escribir hechos de los vencedores, de los colonizadores, de los conquistadores, de los colonizadores y de quienes vencieron las batallas en este proceso de la colonización, en este proceso de la conquista. De manera que los historiadores oficiales no han hecho otra cosa que repetir o interpretar los hechos desde el punto de vista de quienes participaron en la conquista, de quienes ganaron, de quienes sometieron, de quienes destruyeron y de quienes masacraron y asesinaron a cientos, a miles y a millones de habitantes de la América, de nuestro continente y de nuestro hoy Ecuador, naturalmente. De manera que eso es lo que ha ocurrido y decimos que el proceso de la recuperación de la memoria colectiva, nosotros en estos 4 anteriores años, para terminar en el 2020, en la conmemoración del bicentenario de la independencia de Esmeraldas, le dimos fuerza, decíamos, ordenamos ese proceso investigativo, le dimos fuerza a través de algunas actividades, de algunas acciones investigativas y que se trasuntó en algunos hechos y actividades concretas que formaron parte de la conmemoración y celebración de la independencia, 200 años de la independencia de la provincia de Esmeraldas. ¿Qué es lo que los historiadores no han dicho? ¿Qué es lo que los historiadores, los narradores no han dicho, no han contado? Esa historia no contada es la historia que nosotros recuperamos. Por ejemplo, la participación del pueblo africano, es decir, la participación de los africanos que en su calidad de esclavos ingresaron, en el caso particular de lo que es hoy el Ecuador. El papel protagónico en la resistencia que duró alrededor de 40 años resistiendo a la conquista, al coloniaje, a la colonia. Los historiadores no lo cuentan, no lo narran, no lo escriben. El papel de la negritud en este proceso es excluido. Nosotros, en la recuperación de la memoria histórica, de la memoria colectiva, iniciamos durante estos 5 últimos años este proceso, y este es un logro importante que significa una conquista importante para crear la conciencia histórica y desarrollar el proceso de identidad del pueblo de Esmeraldas. Muchas gracias, don Antonio, por su intervención. El inicio del peligro de la historia única es cuando se muestra a un pueblo como una cosa, una y otra vez hasta convertirse en eso. Mi estimada Fagni, ¿cuál fue la historia que le contaron acerca de Esmeraldas? Bueno, la historia que me contaron creo que fue una historia mal contada, como nos ha pasado a todos y como suele pasar en algunos contextos más que otros. Yo recuerdo en mi infancia haber visitado Esmeraldas, pero la tenía en mi memoria como un recuerdo familiar, ¿no? Un paseo de familia, padre, mamá, hermanos. Pero luego, hace unos 10 años, la volví a visitar y estando en el mismo país, pero la visité de una manera más consciente y quizás sí debo ser honesta y me quedé un poco sesgada en con el recuerdo de la historia única que había venido mirando por televisión, en las noticias, inclusive lo poco que se habla de la provincia a nivel nacional por diferentes razones, pero sí marca eso. Y a mí cuando me hicieron la invitación a este foro me sentí muy complacida porque
estos temas son importantes de conversarlos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar unas historias únicas y a repetirlas y a repetirlas y a convertirlas en destino de los lugares de los que hablamos. Y es importante también cambiar esa mirada, ¿no? Seguramente si hago una visita ahora a Esmeraldas, voy a tener otra mirada y así consecutivamente nuevas miradas, pero lo que sí quiero rescatar es que dentro de esa perspectiva que hay ahora sobre la provincia, también he tenido otras miradas interesantes, ¿no? Recuerdo hace unos 5 años empezamos a trabajar con algunos colegas de la provincia de Esmeraldas en un tema de investigación y el ir descubriendo otras historias, otros momentos que vive la provincia a nivel académico, quizá sí fue como transformando esa mirada. Luego una compañera a la que quiero y admiro muchísimo, Guadalupe, trabaja en Esmeraldas, y también conocer otras miradas o otras historias, no únicas, sino otras historias diversas, va transformando esa mirada y creo que el peligro es ese, ¿no? Quedarse con una sola mirada, quedarse con la mirada sesgada de la pobreza, de la necesidad, de la carencia, pero también que esa es una realidad que la viva Esmeralda. Tenemos una deuda histórica como país. Yo siento que hay un peso muy, muy grande y que tenemos que seguir trabajando por mitigar algunas brechas históricas y sociales con la provincia, pero también creo que hay un movimiento transformador y no creo que, no sé si soy muy exagerada en decirlo, no creo que esa transformación se deba al Estado, a la mirada y la manera como está tratando los problemas de la provincia al Estado, sino precisamente por una generación que está con todo el pulso queriendo romper con esa historia y queriendo plasmar, queriendo cambiar el curso también de ese destino que les han querido imponer y que sería más cómodo para la sociedad quedarse ahí, ¿no? Entonces, para mí me gusta mucho este cambio que está bien, que se está sintiendo. Yo lo siento a título personal y, y me encanta, o sea, eso creo que es importante y trabajarlo desde la academia, como lo hacen varios profesores, a mí me parece que es una forma interesante de poder cambiar el paradigma y poder tener otros tonos para poder observar otros lentes, como hablamos a veces del lente de la interculturalidad, tener esa posibilidad de cambiar. Entonces yo posiblemente esta historia que me contaron de Esmeralda y luego esta historia que viví de niña, como luego esta historia quizás en mi edad adulta visitando la provincia, debe de ir cambiando, debe ir transformándose, pero se necesita también escuchar esas historias y muchas veces no queremos contarlas nosotros, queremos escucharlas de la gente que vive en el lugar, que está haciendo cosas, que no solamente ha nacido en Esmeralda, sino que por diferentes circunstancias está en el sitio. Otra cosa que quería mencionar es que en algún momento cuando yo estudiaba la maestría, un máster en educación intercultural, siempre mi mirada estaba asentada en Ecuador, ¿no? Yo estudiaba un máster en España, pero todo lo que hacía trataba de enfocarlo desde lo que tenía a mi alrededor, ¿no? Y en alguna ocasión, en un grupo, intentamos hacer algo sobre literatura subsahariana, yo planteé hacer algo sobre literatura afroecuatoriana, que me parecía interesante, pero al momento de querer, esto fue en el 2014, ¿no? Quizás el boom tecnológico no era tan ácido como ahora, no encontré literatura afroecuatoriana disponible en la red y eso sí realmente me chocó muchísimo y me dolió. Bueno, tampoco es que Ecuador es un país donde uno encuentra, al menos en Manta, donde yo vivo ahora, uno no encuentra una librería en cada esquina y elige lo que quiere leer, no es muy difícil, cosa que no ocurre en otros sitios, pero aún así en la web y preguntaba a amigos, oye, recomiéndame autores, y no existía. Entonces, la literatura también es otra forma de contar las historias y en ese momento estaba muy poco accesible. Entonces, también el hecho de abrir los repositorios significa abrir nuevas ventanas, escuchar otras voces, escuchar una historia que está ahí y que necesitamos saber. Gracias, mi estimada Fanny. Pablo, cuéntanos un poco cuál es la historia que te han comentado acerca de Esmeralda. Bueno, nada, muy interesante lo que decía Fanny, ¿no? Por ejemplo, creo que la literatura es una gran herramienta. Yo, bueno, a mí
a mis estudiantes siempre les pregunto cuando empieza el curso, ¿ustedes han leído Las cruces sobre el agua de Gallegos Lara o Asipungo de Jorge Icaza, a la costa, ¿no? O sea, no sé, creo que la literatura debemos concebirla no solo como un entretenimiento, sino como una herramienta de conocimiento. Y, por ejemplo, en el caso de Esmeraldas, pues no sé, cuando los guayacanes florecían, ¿no? De Nelson Estupiñán. O sea, quiero decir que creo que la literatura es un buen camino para que quizás las generaciones jóvenes se adentren en aquellas memorias de las víctimas, de los que nunca fueron escuchados, de los que fueron pisoteados, ¿no? Cuando uno lee Guasipungo, por ejemplo, quizás aprenda más cuál es el sufrimiento del pueblo indígena leyendo una novela que leyendo un tocho de historia más aburrido, ¿no? Para mí la historia no es aburrida, pero digamos, si queremos quizás llegar a un público más amplio, la literatura es una gran herramienta, ¿no? Y no sé, yo llevo 6 años, casi 6 años viviendo en Ecuador. Yo primero viví en Ibarra, después vine a Guayaquil. He visitado Esmeraldas creo que en 3 ocasiones, ¿no? Y es verdad que uno, cuando empieza a vivir en Ecuador como extranjero, la imagen que se proyecta de Esmeraldas siempre es una imagen de pobreza, de humillación, ¿no? Pero claro, siempre desde una posición de subalternidad muy extrema. O sea, siempre te cuentan Esmeraldas es la gran provincia olvidada del Ecuador, unos gobiernos y otros, no todo, o sea, quiero decir, unos gobiernos la han tratado peor que otros, pero en general, desde los tiempos de la independencia, Esmeraldas fue la provincia olvidada, pero siempre se cuenta desde un prisma de victimismo, ¿no? Cuando hay gente que está peleando por su provincia, todas las peleas que hay en torno al agua, ¿no? Entonces, quizás hay que intentar, lo que pasa que es fácil decirlo, ¿no? Pero intentar cambiar esa posición de victimismo. Es cierto que cuando uno como extranjero, a mí reconozco que cuando visité Esmeraldas por vez primera, sí que me impactó a nivel visual, ¿no? La pobreza la ves de una manera más intensa que la puedes ver en cualquier provincia de la sierra o incluso que en Guayaquil, ¿no? O quizás en Guayaquil también hay ciertos barrios donde la pobreza es extrema, ¿no? Pero hay una pobreza más patente, más palmaria, más a flor de piel, y la imagen que se proyecta del exterior es de subalternidad, pero no sé cómo decirlo. Y creo que se podrían rescatar otras memorias más de potencia, ¿no? Porque, claro, el pueblo esmeraldeño seguramente tiene montones de historias de rebeldía, de sublevación, de resistencia. Entonces, quizás fuera conveniente empezar a ir cambiando el relato, no hacer una narrativa tan victimista de llevan 200 años jodiéndonos, llevan 200 años humillándonos, llevan 200 años ignorándonos. Quizás el relato victimista hubiese que ir cambiándolo por un relato de orgullo. Rescatar memorias de lo que hicieron en el pasado, no sé, en la época de Eloy Alfaro, esa provincia rebelde. Quizás ir convirtiendo un relato más heroico, un relato más de resistencia, en plan, no sé, no tan victimista, ¿no? Y para terminar, es verdad, porque claro, siempre se habla del tema de la colonialidad, y yo, claro, aquí hablando con este acento que tengo tan español, ¿no? Bueno, pero cuidado porque luego el colonialismo interno, ese es el que más pesa ahora mismo. España hace mucho tiempo que se fue. El colonialismo interno que ha soportado Esmeraldas, ese es el que hay que narrar y ese es el que hay que combatir, ¿no? Y empezar, es que claro, uno lo ve en las escuelas, yo siempre, ya termino, ¿no? Pero cuando yo hablo con mis chicos, mis alumnos y tal, y hablamos de ciertas cosas, es como, ¿cómo decirlo? Yo les pregunto a ustedes cómo les contaron ¿cuál fue la narrativa oficial de las independencias? Siempre están Simón Bolívar, Sucre, San Martín, Joaquín de Olmedo, todos criollos, todos de padres españoles, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hice una pequeña encuesta y nadie de mis alumnos conocía la revolución de Haití. Los jacobinos negros, ¿no? Hay un famosísimo libro de James
un historiador que escribió un libro llamado Los Jacobinos Negros. La revolución de Haití es una cosa impresionante. Fue la primera revolución antiesclavista de la historia que triunfó. La primera revolución anticolonial de América no la hicieron unos criollos más blanquitos. No, no, la primera revolución, además victoriosa, fue la revolución de Haití. Napoleón Bonaparte estaba allí en París, enloquecido. Se me han sublevado esos esclavos del Caribe, de Haití. ¿Cómo carajo no somos capaces de derrotarlos? Napoleón enviaba barcos y barcos y al final aquellos esclavos de Haití, con muy poquitos medios, consiguieron derrotar a Napoleón, que en aquel momento era la potencia militar mundial, ¿no? Me refiero, hay un componente heroico. ¿Cómo decirlo de una manera sencilla, no? O sea, la revolución de Haití, tendría que haber 10 películas de Netflix que nos contaran esa historia. Es una historia heroica, impresionante. Pero claro, eran unos esclavos negros que alcanzaron su libertad. Luego es verdad que la historia de Haití ha sido un completo desastre, la han machacado, la han humillado, pero aquel momento de sublevación libertaria no nos lo cuentan. Mis alumnos, pero me refiero aquí, ya no digo que no nos lo cuenten en Europa, me refiero que los chicos que van aquí a la escuela les hablan todo el día de San Martín y de Bolívar, un personaje totalmente mitificado, pero bueno, eso es otro tema, y casi nadie conoce la revolución de Haití. ¿Por qué? Porque la hicieron unos africanos o unos esclavos de origen africano. Entonces, hay un colonialismo epistémico a nivel interno, a nivel de América Latina, o de Hispanoamérica, como quieran llamarlo, en el sentido de que en las propias escuelas de aquí, ya no digo las escuelas de Francia o de España, en las escuelas de aquí, de Ecuador, de Colombia, a casi ningún chico le cuentan la hermosísima, impresionante revolución de Haití. Trasladando eso a Esmeraldas, igual, seguramente Esmeraldas tenga montones de historias heroicas, combativas, libertarias, de resistencia. Entonces, quizás hay que cambiar un poco el tono, cambiar el tono victimista por un tono más heroico, para rescatar montones de historias que han quedado sepultadas y que la gente debería conocer, ¿no? Pero el ejemplo de Haití es paradigmático. Hagan ustedes una encuesta a ver cuánta gente conoce la revolución de Haití. Y yo creo que es una historia bastante más hermosa y más heroica que todo lo que tenga que ver con Simón Bolívar, que vuelvo a decir, es un personaje bastante... No voy a decirlo. Ahí lo dejo. Gracias, Pablo, por la intervención. Mi estimado Antonio, cuéntanos un poco más acerca de Esmeraldas. Bueno, la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, en la mitad de su periodo, resolvió casi por unanimidad reconocer a la provincia de Esmeraldas como una provincia que ha aportado desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la heroicidad, desde el punto de vista de la resistencia, de la lucha contra el colonialismo, y desde el punto de vista nuestro, la Asamblea Nacional no hizo otra cosa que reconocer todo el legado que nuestros antepasados nos han dejado y que nosotros, esa memoria, tenemos que recuperarla para ordenarla a través de la narrativa, a través de los textos, que nos permita precisamente decir a la misma Asamblea que se quedaron cortos cuando reconocen que el hecho del 5 de agosto de 1820 fue un gran aporte para la lucha contra el colonialismo español, y que fue un hecho importante porque contribuyó a la construcción de la República, de lo que hoy es la República del Ecuador. El proceso de independencia del Ecuador se inicia en la provincia de Esmeraldas, para que ustedes lo conozcan, los dos colegas. Se inicia en la provincia de Esmeraldas.
se inicia aquí y se riega por todo el territorio ecuatoriano. Es decir, continúa en Guayaquil el 9 de octubre de 1820, convertido en la famosa fragua, hecho que significó verdaderamente un jalón para concluir, después de que algunas provincias se suman, algunas gobernaciones en esa época, provincias en la época de la colonia, se suman para avanzar a este gran movimiento que se dio el 24 de mayo de 1822. La Asamblea Nacional no hizo otra cosa que reconocer la actitud heroica del pueblo de Esmeraldas. En ellos participaron dos elementos. El uno, la participación de pueblo negro, uno, y dos, los mestizos, los zambos, digamos, y el pueblo indígena. En esta provincia se levantaron, después de resistir por cerca de medio siglo, después de la llegada en 1553 del primer grupo de negros a las costas del sur de la provincia de Esmeraldas, a Portete, después de la llegada del segundo grupo a la desembocadura del río Esmeraldas y de un tercer grupo que llegan aquí, esos tres torrentes importantes. Creo que tenemos problemas con el internet, pero vamos con la pregunta de nuestras personas que están viéndolo en vivo. Se llama Daniel Valencia, dice, pero ¿cómo se podría apropiarse de la opinión cuando los que dirigen son los centros de poder, el poder mismo? Mi estimado Polo, ¿qué opinas al respecto? Bueno, esa pregunta es hiper complicada, claro. No queda otra que dar la batalla. Ya digo, o sea, lo que estaba diciendo, por ejemplo, ahora el profesor, que se le fue la comunicación, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Acabar, digamos, quizás con un victimismo nihilista que dice no hay nada que hacer, estamos fregados, ellos dominan los medios de comunicación, son todos unos malditos. Es verdad, pero hay que dar la batalla, recuperar esas memorias. No sé, que la gente joven de Esmeraldas, lo que estaba contando el profesor, que ahora nos seguirá contando cuando recupere la conexión, ¿no? Decir, oiga, es que la independencia de Ecuador, Esmeraldas jugó un papel protagónico esencial. O sea, basta ya de ser víctimas y nosotros fuimos la provincia rebelde. O sea, es decir, ni Quito ni Guayaquil. Tampoco se trata de buscar aquí tensiones regionales, ¿no? Hay que hermanarse con todas las provincias, pero me refiero a decir, oye, que nosotros fuimos los más rebeldes de todos. ¿Cómo hacerlo? Claro, es difícil. Los medios están en manos de quien están, las universidades dan para lo que dan, pero bueno, siempre hay grietas por las que entrar. Ahí están las redes sociales, ahí están las obras de teatro que se pueden hacer, los libros que se pueden escribir, los debates, conversatorios que se pueden hacer. Siempre hay maneras de resistir, ¿no? Hay que intentarlo. El pesimismo, bueno, yo soy pesimista, pero hay que tener un pesimismo, ¿cómo decirlo? Un pesimismo rebelde, decir, claro, ellos lo controlan todo, pero bueno, siempre se puede dar la batalla, ¿no? Y el relato que no lo hegemonicen. Lo hegemonizan, pero que lo hegemonicen menos de lo que ellos querrían, ¿no? Pero es difícil salir de ese oligopolio mediático que lo tienen todo muy bien atado, ¿no? Gracias por tu intervención. Estimada Fanny, ¿cómo es que el débil le puede arrebatar el poder del discurso al poder mismo? Pregunta Daniel Valencia.
Son preguntas complicadas y no tenemos las recetas ni las fórmulas mágicas. Yo siempre apostaré por la educación. Creo que la educación tiene un poder de transformación y tiene un poder también que recubre a quien se forma, se educa. Eh, lo que yo siempre le digo a los estudiantes es que nunca renuncien al derecho que tienen de estudiar. No sé que más que todo ahora por la pandemia, la situación es muy difícil a nivel nacional y hay unos contextos que están en mucho problemas, unos más graves que otros, y al menos en la universidad donde yo estoy, eh, una gran cantidad de estudiantes ha desertado por diferentes razones. Y sé que es complicado, pero también hay que ser conscientes de que quizás en estos momentos de la historia el único poder que tenemos es la educación, y también ser pacientes con el proceso de transformación educativa, porque no ocurre mañana, ni pasado, ni un mes. Son cosas que tienen que darse, pero creo que es importante mantenerse enfocados en las cosas que queremos transformar y en las cosas y en las personas que nos queremos convertir también. Hace mucho tiempo yo conversaba con dos profesoras amigas con muchos años de experiencia mayor a mí, y les decía, no, yo no quiero el poder, a mí no me interesa el poder, no me interesa estar en un sitio de poder. Y ellas me decían, pero es que en algún momento te vas a dar cuenta que hay que tener el poder, no el poder de grande, macro, ¿no? Sino micropoderes para poder transformar cosas, para poder cambiar. Y ahora sí pienso que eso es importante, ¿no? Ir permeando, ir tratando de romper por esas grietas, ir instaurándose en ciertos lugares donde los jóvenes tienen que empezar a liderar determinados procesos. Eso es importante hacerlo, porque si no, la situación no va a cambiar, ¿no? Estamos siendo formados a nivel de docentes, podríamos decir, hay de todo, ¿no? Somos una sociedad donde hay un poco de todo, y a veces sí nos enfrentamos con profesores que tienen una manera muy ortodoxa de educar y reproducen también. Aquí yo quería mencionar el tema de los estereotipos. Otra manera de cambiar la sociedad es empezar a repensar lo que decimos, lo que escribimos, porque muchas veces esos discursos, esas narrativas están repletas de estereotipos, de cosas que nos hacen daño. Nos reímos, al igual que ocurre con el género, de cuestiones que le hacen daño a nuestra sociedad, ¿no? Y en Ecuador se replican en cada momento estereotipos que van en contra no solamente del pueblo afroecuatoriano, que van en contra de los montubios, que son sesgos muy peligrosos para nuestra sociedad. Pero en el momento en que repensamos lo que decimos, lo que escribimos, lo que actuamos, lo que pintamos, lo que expresamos por medio del arte, tal vez empezamos a ser conscientes de las cosas que podemos transformar. Y una forma de cambiar la sociedad empieza también por uno, quizás sea un poco utópico, pero sí empieza a cambiar la mirada y a poder establecerse en esos sitios de poder. Siempre lo hablamos con Guadalupe, que es alguien que ya mencioné, y lo que hemos hecho nosotras, que venimos de una formación intercultural, también un poco utópica a veces, es que decimos, bueno, en donde estemos vamos a intentar cambiar las cosas. Si tenemos que proponer una asignatura de algo que creemos que podamos cambiar, entonces ya es un proceso de transformación, que a lo mejor no es tan visible, ¿no? Pero sí sabemos que la educación en nuestro país necesita más asignaturas con enfoque, que trabajen el racismo, entonces hagamos eso en los sitios donde podemos hacer, ¿no? Entonces, si la perspectiva de género es primordial en nuestra sociedad y debe atravesar todo nuestro currículum, tenemos que empezar a trabajar por esas cuestiones y tratar de cambiar en los espacios donde podemos cambiar, ¿no? Y romper por ahí. Gracias, Pani. Mi estimado Antonio, se lo está analizando como un devenir social cuando la cuestión cardial es socioeconómica y política. Como dice, repítame la pregunta, por favor. Se lo está analizando como un devenir social cuando la cuestión cardial es socioeconómica y política. Bueno, mire, en 1742, Pedro Vicente Maldonado, hijo de español, nacido en Riobamba, de Chimborazo, es nombrado por la corona española, ratificado por la presidencia y la Real Audiencia de Quito, es nombrado como gobernador de la provincia de las Esmeraldas. Se crea a un funcionario. Mucho antes se había designado a algunos otros
que en fin de cuentas no se posesionaron físicamente de la administración de esta provincia. Lo hizo Pedro Vicente Maldonado, y con ello para delimitar todo el territorio que era de su responsabilidad. Elaboró un gran mapa, y dentro de ese gran mapa de la Real Audiencia de Quito, delimita, de algún modo, para decirlo de algún modo, delimita a la gobernación o provincia de las Esmeraldas. ¿Qué ha ocurrido de allá hasta acá? Y esto no es una queja, sino una realidad para decirle a los esmeraldeños que nosotros, al recuperar la memoria histórica, para construir objetivamente la memoria colectiva, nosotros debemos conocer profundamente estos hechos, que no son conocidos porque la universidad no los aborda, porque la educación, el bachillerato y la educación básica tampoco lo hace, es decir, el sistema educativo en su conjunto no lo hace. Las instituciones relacionadas o vinculadas con la cultura tampoco lo hacen. No hay investigación. Este es un hecho. Tampoco es una queja, es una realidad. Pero es un llamado a través de esta tribuna para que los esmeraldeños revaloricemos toda nuestra historia y nos levantemos como se levantaron nuestros antepasados, que ese es el gran legado que tenemos patriótico, libertario. Nos levantemos para afirmar la identidad como pueblo de Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas tiene un territorio que actualmente es de 15.620 kilómetros cuadrados. Es decir, es la mitad del territorio delimitado por el gobernador Pedro Vicente Maldonado cuando ya ingresó a la provincia de las Esmeraldas, se posesionó e inició recién en 1742, inició el proceso de colonización. Fíjense ustedes, cerca de 50 años, indígenas, negros, zambos, resistieron a ese proceso colonizador. Entonces, el territorio trazado, una vez en la administración de la gobernación, por Pedro Vicente Maldonado, en el mapa, decía que nuestros territorios iban, territorios de la provincia, desde el norte de la provincia de Manabí, es decir, San Vicente, aproximadamente San Vicente, Canoa, sitio donde estaban posesionados un grupo importante de negros, aquellos que desembarcaron en Portete. Los dominios de ellos eran toda esta costa hasta el norte, el resto de grupos que luego, como parte de la diáspora, llegaron también en su calidad de esclavos y desembarcaron y se convirtieron en cimarrones. El territorio de la provincia avanzaba, según lo delimitaron, hasta el sur de Colombia y concretamente hasta Tumaco se señalaba. Es decir, este era el territorio. Luego, hacia el oeste, lo que ustedes conocen, y hacia el este, la cordillera de los Andes y toda la parte baja. Ese era el territorio nuestro, pero eso no lo conoce de manera amplia la población, la juventud, no digamos las nuevas generaciones. Pero en este marco de cosas ocurre que el territorio de la provincia de Esmeraldas actualmente es de 15.000, la cifra que di, el kilómetros que di, 15.620 cuadrados, con más de medio millón en los actuales momentos de habitantes.
Estoy resolviendo su problema. Sí, estoy resolviendo. Entonces, son realidades muy complejas y yo no encontraría otra manera o otro argumento para decir ahora mismo, no se me ocurre otra cosa, así que no sé si el profesor Antonio podría también ayudarnos a comprender esa parte. La provincia de Esmeraldas, a diferencia del resto, no queremos entrar a hacer chocar intereses ni apreciaciones, tiene sus propias peculiaridades. Tiene una historia riquísima propia que es parte de la historia nacional. La provincia de Esmeraldas es una provincia rica en recursos naturales.
la diversidad natural con la que contamos, no todas las provincias lo tienen. La diversidad cultural, la diversidad étnica con la que contamos, no todas las provincias lo tienen, en el caso de las provincias de la costa. Esta es una provincia con sus peculiaridades, con sus particularidades muy propias. Pero el asunto es que desde el punto de vista económico, esos recursos naturales con los que contamos no han sido aprovechados por nuestra población o por el gobierno, los gobiernos, para el desarrollo de este polo y convertir Esmeraldas en un polo de desarrollo. No, han servido para fortalecer, ampliar las economías, las fortunas de grupos de élite en la sierra y de la provincia del Guayas. Un ejemplo, ustedes, Pedro Vicente Maldonado en los años 1700 contrató, coordinó con la monarquía española la importación de un equipo muy moderno en esa época para la fabricación para la implantación de un astillero en la provincia de Esmeraldas, aquí en el puerto, a partir de la riqueza forestal con la que contaba, la gran riqueza forestal. Pedro Vicente Maldonado hizo el trámite para la importación de los equipos. Los equipos vinieron desde Inglaterra. ¿A dónde creen ustedes que fue a parar? ¿A dónde canalizaron los intereses económicos? ¿A dónde? A la provincia del Guayas. Ese equipo que Pedro Vicente Maldonado gestionó para que venga Esmeralda y levante esta gran industria de un astillero, pues fue a parar el puerto principal. Claro, el poder estaba concentrado. Un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Eso es lo que se replica hasta hoy. Claro, los candidatos van hoy día, fueron ayer y seguirán yendo hasta que se cierre la campaña a los barrios a hablarle a la gente y le hablarán mucho del empleo. 10, 9, 8 de cada 10 jóvenes en los barrios de la periferia, de los barrios excluidos, están sin empleo, están en la miseria, en la pobreza y en la pobreza extrema. Esa es la realidad. Pero no podemos nosotros lamentarnos ni ponernos a llorar. Lo que tenemos es que hacer enjuiciamientos de quienes deben responder frente a esta situación. Porque aquí no todos somos responsables y nadie responde de nada. Son responsables quienes han administrado la cosa pública y han administrado el Estado. Son responsables y Esmeralda se lo excluye. A nosotros nos corresponde entonces insistir en lo que estamos planteando, recuperar una memoria colectiva para adquirir conciencia del rol que debemos cumplir en el desarrollo regional, es decir, en el desarrollo provincial, a partir de los recursos cuantiosos, recursos naturales que todavía contamos. Sander, usted me dio un comentario. Muchas gracias, Antonio, por su intervención. Nos dice Guadalupe: el Vietnam español, así llaman los y las historiadoras españolas a Esmeraldas. En total, 67 veces el Imperio Español intentó conquistar Esmeraldas infructuosamente. ¿A cuántas y a cuántos estudiantes ecuatorianos y ecuatorianas se le contaron eso en las escuelas? Polo. Sí, no, es la pregunta, yo creo que es un poco lo mismo que yo contaba antes con respecto a Haití, ¿no? Estoy convencido, habría que hacer una encuesta, esto mira, sería una especie de trabajo de campo, ¿no? Hacer una encuesta entre estudiantes, qué sé yo, entre los 14 y los 18 años, a ver quién conoce esa historia, ¿no? ¿Quién lo conoce? Igual que lo de Haití. Y eso es verdad que es un colonialismo epistémico pero interno, ¿no? Esto, por supuesto que Europa y España o Portugal son responsables de muchas estructuras de larga duración, pero esto ya tiene que ver más con un colonialismo epistémico a lo interno, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo han pasado ya 2 siglos desde la independencia
en ese sentido, cómo es que el sistema educativo todavía no es capaz de hacer llegar determinadas historias a nuestros estudiantes, ¿no? Más que nada porque esto no es una cuestión meramente sentimental u ornamental, ¿no? De un saber erudito. Como decía el profesor Antonio, no, claro, es que al adquirir ese conocimiento histórico, uno se hace cargo de su identidad, se hace cargo de su rol, de su lugar en el mundo, y es precisamente desde esa plataforma de conocimiento que uno puede armarse para pelear. Alguien podría decir, ¿qué tendrá que ver lo que pasó hace 200 años con el desempleo? A ver, lógicamente no hay una relación causa-efecto material, pero me refiero, para luchar contra la pobreza hoy hay que armar la conciencia, y la conciencia se arma conociendo el pasado, ¿no? Como bien nos ha explicado el profesor, ¿no? Conocer esa historia, ¿no? ¿Por qué Esmeraldas fue desfavorecida económicamente con respecto a Alguayas? ¿Por qué los gobiernos desatendieron siempre, sistemáticamente, el aprovechamiento de recursos naturales que hay en Esmeraldas? ¿Por qué? Hay que hacer esas preguntas, y eso, bueno, pues tiene que ver con ese olvido de dónde venimos, de las historias, ¿no? Entonces, ya digo, conocer la historia de Esmeraldas, recuperar esa memoria colectiva, no es un ejercicio solamente, porque muchas veces nos obsesionamos con la identidad, ¿no? La identidad esmeraldeña, yo soy esmeraldeño, el orgullo, eso está bien, pero la identidad en sí misma no vale para nada. Es conocer tu identidad para conocer la estructura de tu provincia, para explicar las causas de la pobreza, para explicar por qué Esmeraldas fue sistemáticamente ignorada, ¿no? Entonces, bueno, ese ejemplo creo que era Guadalupe quien hacía la pregunta, es eso, un olvido más de los muchos olvidos, ¿no? Pero hagan una encuesta entre sus estudiantes, van a ver, es increíble cómo en el año 2020 en las escuelitas ecuatorianas hay cosas que son sistemáticamente ignoradas, ¿no? Eso hay que revertirlo. Todas mis opiniones al respecto de lo que menciona Polo. ¿Cómo? Sí. Bueno, yo concuerdo totalmente y bueno, no podría, al contrario, que se está formando, se está contando esas historias en las escuelas, en los colegios. No se está contando, se está obviando, por más de que se ha luchado para cambiar la perspectiva con la que se aborda el currículum, se sigue hablando de las mismas cosas, se sigue excluyendo y quitándole oído a las demandas que tiene nuestra sociedad en cada territorio, ¿no? El currículum sigue respondiendo a cosas que no necesitamos o que necesitamos medianamente o que no son urgentes. Y eso hay que cambiarlo, hay que transformarlo, pero también para eso se necesita poder para hacerlo, ¿no? Porque desde los profesores del sistema educativo ecuatoriano que están en educación inicial, en educación básica, no lo pueden cambiar porque obedecen a un currículo. Entonces nos damos cuenta que la estructura de poder juega ahí también un papel y hay que tratar de cambiar eso. Desde otros frentes, desde la academia, desde las propuestas. Yo creo que la investigación, los grupos de investigación, esto que se está armando, las redes académicas, mucho ayudan a visibilizar los problemas. Recientemente acabamos de trabajar con varios compañeros de diferentes universidades, la Universidad de la SUAY, de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la PUSE, de la Técnica de Manabí, en una propuesta de maestría que justamente atiende esas necesidades básicas que tiene la formación del profesorado, ¿no? Y creemos que unirnos, esa es la única manera de poder trabajar estos temas y de hacer propuestas para que quienes tienen el poder puedan tomar decisiones en función de esto, porque este foro es importante, creo que da algunas luces, pero estos foros tienen que ser permanentes, tienen que seguir diciendo cosas, tienen también que plasmar realidades concretas. Yo creo que la investigación por ahí de quienes estamos en las universidades, eso puede ayudar porque los datos concretos reales ayudan a tomar decisiones para poder transformar esto y que se puedan contar esas historias
que tanto hacen falta para el sistema educativo. Yo, con lo que mencionaba el profesor sobre la recuperación de la memoria, quizás me proyectaba un poco y pensaba, bueno, y una vez que recuperemos la memoria, eso va a cambiar la realidad. Entonces, porque en ese sentido, no sé, creo yo que es un proyecto a mediano, a corto, mediano y largo plazo, pero también un proyecto que tiene diferentes dinámicas y que debe ser abordado desde diferentes frentes para poder, porque recuperar la memoria sí es parte de nuestro objetivo, pero ¿para qué recuperamos la memoria? Repensar si eso va a cambiar la forma como resolvemos los problemas en la sociedad, cómo la sociedad esmeraldeña está resolviendo sus problemas. A mí me quedan como esas incógnitas en la cabeza también y es gracias a este espacio. Yo lo veo como algo positivo, que me queden ahí. Esa fue mi No, contribución. eh, Don Antonio, ¿nos podrías ayudar con las preguntas de Panis? eh, yo decía antes que la Asamblea Nacional emitió un acuerdo a través del cual se reconoce a Esmeralda y se señala que a través de ese acuerdo se propone reparar los daños provocados a Esmeraldas por el desconocimiento el desconocimiento en general, haber desconocido la trascendencia y el aporte que ha dado el pueblo de Esmeraldas a la construcción de la República y a la afirmación de la nación ecuatoriana. Reparar la historia, una reparación histórica significa reconocer el daño, un daño que se ha hecho. Cuando ustedes hablan de reparación, hablamos de reparación, la respuesta es, si se plantea una reparación, pues tiene que, se reconoce que hay que reparar algo que ha sido dañado, algo que ha perjudicado a algunos. En esa virtud tenemos ya entonces un planteamiento a la pregunta de la compañera de panel. El asunto es que dentro de todo este proceso, nosotros nos planteamos recuperar la memoria histórica para afirmar o para trabajar por una conciencia histórica en la población de Esmeraldas, en el pueblo de Esmeraldas, una conciencia histórica. De mano con ello, proponemos la afirmación de la identidad del pueblo de Esmeraldas como pueblo con una riqueza étnica, que no solo somos negros, sino que hay negros, hay comunidades, culturas prehispánicas, digamos, primogénitas, prehispánicas, y existen mestizos, en fin. Es decir, somos una provincia con esta connotación. Entonces, lo que nos estamos planteando es que al término de conocer todo este proceso de investigación que se lo entregamos a las autoridades de la provincia de Esmeraldas y también lo conoce la academia, entonces nos planteamos ir al siguiente paso, que es la construcción de un programa de desarrollo de la región, de la provincia de Esmeraldas. Un programa que unifique a los esmeraldeños por el desarrollo general de la provincia, no solo del cantón, no solo del cantón Río Verde, de la provincia de Esmeraldas. Un programa que una a los esmeraldeños y que una a los esmeraldeños en la propuesta que hace el compañero de panel, que es, pues, tenemos que plantear una salida, un derrotero, a qué mismo es que vamos a hacer en función a los problemas que tiene esta provincia y que las autoridades tienen que asumir su rol y su responsabilidad. Es decir, crear en la población una conciencia crítica para exigirle desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales, exigirle el cumplimiento de su rol como gobiernos locales. Los ciudadanos tenemos que empoderarnos entonces de esta gran bandera del desarrollo provincial inserto en el desarrollo nacional,
que nos permita resolver los problemas fundamentales de la provincia, fundamentales de la provincia de Esmeraldas. Ya tenemos los pilares entonces que hemos descrito en esta conversación. Muchas gracias, don Antonio, por su apreciación. Nos dice Lewis Olian, de cierta manera somos nosotros los jóvenes aprendices que no conocemos la historia y dependemos de ella para saber de dónde venimos. Y asimismo identificarnos orgullosamente como esmeraldeños propiamente. Pero, ¿y si los que nos enseñan los mismos maestros no lo hacen bien en el sentido de saber la verdadera historia de Esmeraldas? ¿Cómo confiamos a ciegas en docentes que también son aprendices de la historia? Estimado Pablo. Sí, bueno, claro, es que es una tarea permanente de formación, o sea, claro, no sé, es como, a ver, la historia es una disciplina muy peculiar y muy compleja, ¿no? Porque incluso desde el punto de vista filosófico decir qué es la verdad histórica. Hay muchos relatos, ¿no? Un mismo acontecimiento puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Un mismo episodio histórico puede dar lugar a múltiples interpretaciones, ¿no? Entonces, incluso la historia en sí misma ya tiene una complejidad como disciplina, ¿no? De hecho, hay un gran debate acerca de ¿la historia es una ciencia o no es una ciencia? ¿Podemos llegar a conocer la verdad de los hechos o la historia va a ser siempre algo así como una pelea de interpretaciones? Bueno, pero en ese sentido uno, digamos, yo tampoco soy tan posmoderno, creo que sí se puede conocer la verdad de la historia, ¿no? Y hay hechos que son, vamos, inconmovibles, están ahí. Irrefutables. Claro, irrefutables. Entonces, claro, la posmodernidad, ¿no? Es una filosofía que no hay una verdad porque hay muchas... No, digo, o sea, vamos a ver, sí hay una verdad. Entonces, tenemos la obligación de formar un cuerpo de profesores competente. Esto es una tarea de largo plazo, ¿no? De todas maneras, y para no extenderme más, estamos haciendo mucho hincapié en, digamos, en la labor intelectual, ¿no? La academia, el conocimiento histórico, los profesores, pero no debemos olvidarnos de otro punto, la lucha política. Porque es verdad que a largo plazo es el conocimiento, es la historia, es el estudio, pero quiero decir, lo digo en 30 segundos, no sé, muchas veces la historia cambia por pequeños acontecimientos. Lo digo por la gente joven que pueda estar escuchando. Métanse en política, porque a lo mejor, claro que la historia, la identidad, la memoria colectiva, los relatos, el conocimiento, pero ¿y si una fuerza política joven tomara la alcaldía de Esmeraldas? O sea, porque muchas veces desde la academia vemos que la política es una cosa sucia, las campañas electorales, malditos políticos. Carajo, armen política, armen un partido nuevo de gente joven, tomen la alcaldía de Esmeraldas. Y alguien dirá, ¿la alcaldía de Esmeraldas qué puede hacer frente a Quito o Guayaquil? Bueno, tomen la alcaldía. Este video igual me botan del país, pero tomen la alcaldía. Porque desde las instituciones es más fácil dar la batalla. Por supuesto desde la universidad, pero tomen la alcaldía. Manden al carajo a los viejos partidos que nunca han hecho nada. Esto lo digo por la gente que tenga 20 años, 25, que me esté escuchando. Armen un partido, tomen la alcaldía, tomen el poder. Y no es un llamamiento utópico, es ganar la alcaldía. Porque desde ahí ya al menos tienes una pequeña plataforma de poder político desde la que dar la batalla y poder ir a Quito a reclamar. Pero para eso la universidad es importante, los intelectuales, los profesores, pero hay que ganar las cosas políticamente. Y a lo mejor lo primero que hay que hacer es montar una fuerza política nueva y tomar la alcaldía. Ahí lo dejo. Estimada Fanny, ¿qué opinas al respecto? Claro, es que realmente desde la academia se construye una parte, pero la sociedad en su conjunto reconstruye y aborda otras áreas. Yo estaba pensando ahora, por lo que decían mis compañeros,
expositores, es también la importancia de conocer qué piensa la juventud esmeraldeña ahora frente a estos problemas. ¿Cuáles son los? Porque, bueno, yo estoy aquí asumiendo los problemas que yo conozco desde mi perspectiva, pero realmente no sé cuáles son los problemas que enfrentan ellos ahora y cuáles son las necesidades puntuales que tienen, ¿no? Incluso dentro del plano académico, qué carreras les interesa estudiar más que otras. Y eso también para tener una idea en el plano político y en el plano social de qué es lo que se necesita transformar, porque de pronto estamos pensando en un proyecto político transformador que no responde a esas necesidades. Entonces a mí me surgen esas inquietudes y ojalá que podamos pronto conocer qué es lo que está sucediendo, ¿no? A nivel social, no solamente de los jóvenes, también eh, en otros ámbitos, en otros grupos etarios. Ahora, con la pregunta que planteaba Sander, si me la podría hacer nuevamente, porque ahí me perdí con esta duda que tenía existencial ahora por un momento, que fue la que respondió mi compañero anterior. Ok, y si los que nos enseñan, los mismos docentes, no lo hacen bien en el sentido de saber la verdadera historia, ¿cómo confiamos a ciegas en docentes que también son aprendices de la historia? Bueno, es que el problema es que no hay que confiar a ciegas en lo que dice el docente, ¿no? Y para eso, bueno, los profesores siempre nos estamos preparando y estamos aprendiendo, no vamos con la lección ya dada por hecha cuando nos enfrentamos a una clase, pero también el estudiante tiene el derecho y tiene la obligación de cuestionar lo que dice el docente, cuestionarlo de una manera diplomática, de una manera que tenga como objetivo construir ese conocimiento, porque tampoco queremos en las aulas que nos escuchen y se crean todas las verdades que traemos, porque al inicio lo planteábamos de alguna manera subjetiva el hecho de que habemos, digo habemos, porque también cuando yo hago un ejercicio de autorreflexión y pienso, o sea, me planteo por qué dije eso, por qué pensé eso, entonces uno se cuestiona regularmente ciertas cosas cuando está dentro del aula. Pero aún así hay profesores, por ejemplo, tengo una sobrina que hace unas semanas estaba en una clase de género y yo estaba al lado de ella y la profesora les estaba hablando a las chicas que por favor que hagan dieta, que con esos cuerpos gordos no pueden estar paseándose por la sociedad porque una niña debe ser bonita, debe estar bien pintada, bien vestida. Entonces hay ese tipo de docentes, ¿no? Y claro, lo primero que me dice mi sobrina, tengo ganas de retirarme. Entonces le dije, tú decides con qué aprendes de eso, ¿no? Realmente la profesora te está enseñando algo que no tienes que aprender y algo que tienes que tener claro que no quieres en la vida, ser como ella y tratar esos temas de la forma como lo está tratando ella. Entonces, hay de todo en las aulas. Entonces, yo creo que el estudiante tiene que criticar, tiene que defender sus posturas, pero para eso también tiene que prepararse, ¿no? Que leer. O sea, si un profesor viene a la clase de historia, a hablar de historia que realmente no nos interesa como estudiantes, bueno, enfrentar al docente, plantear, quiero aprender de esto, preparemos una clase en la siguiente sesión sobre este tema, sobre literatura afroecuatoriana, sobre historia, sobre arte afroecuatoriano, o sea, plantear también qué temas necesitan ellos para aprender y ya el docente con sus habilidades pedagógicas seguramente podrá proponer y cambiar también, o sea, es también un trabajo mutuo, en conjunto, que no puede darse de por sí solo. Y el estudiante, esa pasividad es muy peligrosa también en los estudiantes. Cuando el estudiante se resigna a solamente receptar lo que el docente está diciendo. Entonces, cuando nos cuestionan, a mí me gusta cuando el estudiante me cuestiona, porque también aprendo y porque también nos cuestionamos los problemas y tratamos de resolverlos de otra manera. Muchas gracias por tu punto de vista. Mi estimado Antonio, ¿qué opinas al respecto acerca de la pregunta? Cuando hablamos de reparación histórica planteada por la Asamblea, en ese mismo acuerdo, la Asamblea resuelve una reparación económica. Es decir, las propuestas y los planteamientos desde la función del Estado, la función legislativa, están planteados como banderas que pueden ser tomadas. Aquí se ha planteado, y yo coincido con eso, porque esa es una propuesta que también venimos haciendo, y que quienes tenemos alguna experiencia trabajamos para este relevo generacional y para que la juventud asuma su papel con responsabilidad, partiendo de los intereses colectivos, los intereses de la provincia, de la población y no de lo exclusivamente personal. Entonces planteamos
planteamos que ahí están las resoluciones tomadas, planteadas, resueltas en la Comisión Legislativa, en la Asamblea Nacional. Ahí está un trabajo hecho durante estos últimos 5 años que es la reparación histórica y la nueva historia, es decir, la historia no contada, está planteada, en líneas generales está planteada, para abrir el debate y concluir en los textos de esa historia no contada. Entonces, luego, el planteamiento de afirmar la conciencia histórica y la identidad nacional son los objetivos centrales que existen, y terminar en un programa para el desarrollo de la provincia de Esmeraldas, que requiere lo que se ha planteado aquí efectivamente, que es el rol que debe cumplir la nueva generación, es decir, la juventud, en plantearse como propósitos el gobierno provincial, los gobiernos municipales, y en el caso de la provincia con mayor población, 200.000 habitantes, que es Esmeraldas, plantearse la alcaldía como un instrumento político para el empuje de los planteamientos que se han hecho en esta importante mesa de trabajo, este conversatorio. De manera que allí están planteadas las líneas, para la juventud especialmente. Bueno, es oportuno decirlo ahora, en medio de esta borrachera, ¿no?, de esta ilusión de la gente de pretender creer de que alguien le va a resolver su problema o sus problemas, y que eso no es así. La solución de nuestros problemas parte de la acción organizada y unitaria de la comunidad, porque de seguro estoy absolutamente convencida que los candidatos olvidarán sus promesas y su baratillo que han propuesto en esta campaña electoral. De tal suerte que la juventud es la que tiene que asumir el rol, el papel, para exigir y luego tomar y plantearse sobre la base de este programa que estamos haciendo mención, tomarse políticamente, efectivamente, gobiernos locales, y para desde allí hacer posible las aspiraciones que tiene el pueblo de Esmeraldas de pensar años. Eso es posible. Y decía alguien en un conversatorio que se hizo en una de las universidades de posgrado en Quito, decía, ¿por qué no podemos soñar los esmeraldeños como soñaron? Lo hicieron los Illescas, por ejemplo, que tuvieron un programa para una república autónoma. No hablamos nosotros de república autónoma, pero lo plantearon ellos. A lo mejor el planteamiento ahora no sea ese, pero sí el empuje del desarrollo provincial, exigiéndole al Estado que respete las decisiones que los esmeraldeños, como esmeraldeños, tomamos. Es decir, que se tomen en cuenta para las decisiones, se tome en cuenta a los esmeraldeños para decidir sobre la suerte de esta provincia. No se puede, por ejemplo, rifar el puerto o vender el puerto o la refinería sin tomar en cuenta la decisión o las decisiones del pueblo de Esmeraldas. Para eso la juventud, para eso los gobiernos. Entonces los gobiernos no pueden silenciar y no pueden ser cómplices de lo que está ocurriendo, ha venido ocurriendo. Entonces, los gobiernos municipales que cumplan el papel que demanda esta sociedad que requiere empleo, desarrollo, educación distinta. Antonio, por tu intervención. Podemos pasar horas y horas hablando acerca de la cultura, un tema muy interesante, pero estamos contra el tiempo. Les pedimos 1 minuto por cada intervención de ustedes. Juan García nos dice, la historia de la patria se construye con la memoria de todas y todos. Por ello es importante reflexionar cómo se han construido otras historias en otros países y cómo se deberá escribir a partir de hoy. ¿Cómo reflexionar estas historias que nos cuentan de un solo lugar, mi estimado Paul? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo reflexionar estas historias que nos cuentan de un solo lugar? Bueno, es un poco lo que llevamos conversando toda la noche, ¿no? Y suscribo todas las palabras que estaba diciendo justo ahora al final
el profesor Antonio, ¿no? O sea, creo que Esmeraldas, lógicamente, digamos que avanzar por una vía, digamos, independentista o separatista, creo que hoy en día es una quimera que no conduce a ningún lugar, pero sí tener una conciencia provincial de la identidad esmeraldeña, de la historia de Esmeraldas, todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Del saqueo, del agravio histórico, del que Esmeraldas tiene derecho a reclamar una compensación, es decir, nos han olvidado, nos han ignorado, buscar el desarrollo económico, acabar con la pobreza, y eso es verdad que sí tiene que, no desde una conciencia separatista, pero sí provincialista de provincia, ¿no? Como bien decía, ¿no? Que las decisiones que se toman en Quito, que afectan a la provincia, previamente se consulte al pueblo esmeraldeño. Es decir, que Esmeraldas asuma las riendas de su futuro, y para eso hay que hacer política. La labor académica e intelectual es imprescindible, pero hay que hacer política, hay que tomar el poder de la alcaldía, de la prefectura. Entonces, creo que ahí la gente joven, sobre todo, tiene un trabajo durísimo por delante. No hay que resignarse. Creo que Esmeraldas, como bien decía el profesor, tiene unos recursos naturales tremendos. La economía podría ser... No hay que... Porque hay un fatalismo, como que la pobreza es un fenómeno climatológico. Carajo, ¿no? La pobreza se puede acabar con ella. Hay recursos naturales, hay, no sé, hay que tomar el poder político, no lo sé, sí, hay que tomarlo, definitivamente. Y desde luego la labor intelectual, educativa es primordial, y ahí hay que dar la batalla una y otra vez. Gracias, Polo. Mi estimada Fanny, ¿cómo reflexionar estas historias que nos cuentan de un solo lugar? Bueno, es el resumen de lo que hemos conversado, y yo lo que podría decir es que hay que escuchar varias historias, hay que saber lo que piensa la gente, porque de todas esas historias hay que ver cuáles son las que más nos pueden ayudar en determinado momento a cambiar este sistema, a romper cuáles hacen mayor fuerza para poder transformar la sociedad. Trabajamos colaborativamente, si se trabaja desde ese enfoque, entonces yo creo que las cosas pueden cambiar totalmente. No quedarnos con una sola parte de la historia, y también el hecho de pasar a la acción, ¿no? Este ejercicio de reflexión va a ser permanente a medida que se avance, que la sociedad vaya cambiando positivamente, se vaya transformando. No es que ya no vamos a seguir luchando por una reivindicación de derechos o por una memoria colectiva, no, sino que a la par de la acción hay que ir también reflexionando estos temas. Muchas gracias, mi estimado Antonio. ¿Cómo reflexionar estas historias que nos cuentan en un solo lugar y asimismo tomar acciones para llevar a cabo? Bueno, 294 años de colonización, resistencia y lucha del pueblo de Esmeraldas. En eso se resumen los hechos heroicos más importantes que Esmeraldas le ha entregado a la sociedad esmeraldeña, a sus renacientes y a la población y a la historia nacional. Necesitamos nosotros que los hechos históricos de esta provincia los conozca el magisterio, los conozcan los estudiantes, pero se requiere un trabajo desde los gobiernos locales para enfrentar dificultades como el hecho de que en textos, por ejemplo, de sociales para el cuarto año de educación básica se señala que en una leyenda, en resumen, se señala que el negro es vago y que el negro está vinculado al facilismo, a recibir dinero fácil. Eso lo dice parte de un texto de la enseñanza de la educación básica. Nosotros necesitamos entonces que los maestros tengan unos textos contenidos, primero estén capacitados, y luego pues desarrollamos la educación y el conocimiento. Pues eso es lo que tenemos que hacer, de manera que las situaciones están planteadas. Yo quiero agradecer entonces por la oportunidad que nos han dado el medio
para emitir criterios importantes que han creado todo un espacio para abrir debates alrededor de este asunto de la historia y sus consecuencias para el desarrollo de la provincia de Esmeraldas. Gracias, Sander. Sander, yo quería, perdón, Sí. yo quería decir algo rapidito, sí, sé que están con el tiempo, pero a mí sí me urge realmente tener material para trabajar desde el contexto esmeraldeño. Entonces, no sé, lo que hablaba el profesor de democratizar el contenido que hay sobre Esmeralda, sobre historia, sobre diferentes ámbitos es importante, porque no está circulando en Ecuador. O sea, es muy difícil conseguir material sobre Esmeralda y yo creo que eso es importante. Por ahí el Flaxo con el Laboratorio de Interculturalidad tiene un proyecto para democratizar tesis, trabajos que se han hecho, libros, artículos. Yo creo que eso es urgente para poder trabajar y poder medianamente afrontar esta situación. Si eso pudiera ocurrir, sería maravilloso. Usted está trabajando en la Universidad Católica. No, yo trabajo en la Universidad Técnica de Manabí, pero está haciendo algún trabajo en la Universidad Católica. En la Católica no, hicimos un trabajo con la Católica en la creación de la maestría, pero con la sede Manabí, no con la PUC de Esmeraldas. Porque nosotros le podemos ofrecer una cierta colección de todos los artículos que alrededor de unos 100 artículos relacionados con la historia de Esmeraldas que están en esas revistas. Nosotros le podíamos proveer lo que tenemos en archivo para que esté en un sitio que puede ser la Católica, donde ustedes puedan acudir a la investigación. Luego, genial. le avisamos que nosotros tenemos una página web donde usted puede encontrar todo este material que está alimentándose de manera permanente. Nosotros le podemos proveer las 2 últimas revistas, entregarle a los 2 compañeros de panel, donde ustedes estimen a dónde le podemos dejar, en fin, ustedes dicen. Ya, listo. Yo voy a anotar el correo aquí en el chat y por ahí nos ponemos en contacto. Profesor, muchísimas gracias por su generosidad. Perfecto. Gracias. Fracción Chimamanda, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia de cualquier lugar, recuperamos una parte de nosotros y de Paraíso. Muchas gracias a todos los ponentes que se dieron cita para este interesante diálogo y les espero para una próxima. Un gusto. Cuídense mucho. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias.